Licenciado Juan Ariel Jiménez es viceministro de la Presidencia y nosotros le hemos pedido que viniese al programa a hablarnos un poquito de algo que ha traído muchas conjeturas y comentarios, y es que a muy pocas personas y a nadie de la oposición le ha gustado el discurso presidencial, que es natural. Sin embargo, un funcionario, la gente piensa que es obligado que le guste, y no es así. De ese discurso, en el área económica, ¿qué es lo más sustancioso que has visto, Ariel? Y gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de poder compartir hoy con ustedes. Bueno, en el área económica yo creo que en el discurso del presidente Medina nos da luces de que hay razones para confiar. El crecimiento de la economía el año pasado fue de 6.6% en un contexto internacional donde las economías ya no están creciendo como antes, pero es un crecimiento económico que esta vez se traduce con mucha creación de empleos. En los 4 años, 2012-2016, se crearon 480.532 empleos en el sector formal. Eso nos da razones para confiar de que siempre se puede hacer más, pero vamos bien. Cuando a ti te dicen que esos son empleos que sustituyen otros empleos, ¿qué argumento uno puede alegar para ello? No, porque no es creación, es creación neta de empleos. No es solamente creación de empleos, no, la cifra de empleados en adición aumenta. Claro, gran parte del aumento del empleo se da sustitución del anterior, muchas veces por un empleo mejor, porque si no, no me voy del anterior. Pero la creación neta es de 480.532 empleos. O sea que la población dominicana 4 años después, en el total de empleados, tiene 480.532. Pero 400.000 empleos es el 10% de la población activa. Le quitamos los niños y eso. Así es. Y es de la población. No es mucho, ¿eh? Bueno, la verdad es que es mucho, pero la población activa va creciendo. Y es por eso que no podemos dormirnos en nuestros laureles de lo que ha pasado, y es la meta para estos 4 años, crear 400.000 empleos adicionales. Sí, pero hay algo, y es que es una negación el que sea el Estado el que cree esos empleos desde fuentes oficiales y que no salgan del presupuesto nacional, sino que propicie un clima para que el sector privado sea el que pueda crear esos empleos. Pregunta, esos 400.000 empleos, ¿tiene un porcentaje que son empleados de empleados públicos? Claro que sí, y es normal. Conforme vamos implementando la jornada extendida, necesitamos contratar más profesores. Para poder ofrecer los servicios públicos de calidad que queremos ofrecer desde el gobierno, tenemos que contratar más empleados en las áreas de educación, en las áreas de salud, en las áreas de cuidado medioambiental. Eso es normal que pase. Ahora, como usted decía, doctor Jacín, lo importante es que la creación de empleos se dé en el sector privado, sobre todo formal y de alta productividad. ¿Qué otra cosa te llamó la atención del discurso? Bueno, primero que nada, que más de 1 millón de personas salieron de la pobreza. Eso es importante. ¿Qué es salir de la pobreza? Bueno, la pobreza se calcula de 2 maneras. Está la pobreza monetaria, donde se estima el ingreso de la familia, y cuando pasa de un umbral que se llama la línea de pobreza, pues ya se entiende que la persona es no pobre. Y también que está, no es rico, pero que no es rico, exactamente, pero que tiene lo indispensable. Tiene lo necesario para un nivel de vida aceptable. No ideal, claro está, pero al menos aceptable. Y también está el método de necesidades básicas insatisfechas, donde se tiene una serie de características de la familia, de la vivienda, de sus ingresos, y cuando superan ciertas condiciones, pues ya se sabe que la persona es no pobre. ¿De dónde proceden esos datos? ¿Proceden de estadística o del Banco Central? Esos datos se estiman a partir de la encuesta nacional de fuerza de trabajo, que se realiza 2 veces al año, y se estima en el Comité Conjunto de Estimación de la Pobreza, donde participa Economía, el Banco Central y la ONE. Juan Ariel, a veces se piensa que todo es política, y en el Palacio está lo jurídico, que es el consultor jurídico que le da forma a las cosas desde el punto de vista legal. Está lo administrativo, que su nombre lo dice, que es la Secretaría Administrativa, el quehacer diario, la parte. Y está 2
ministerios, uno está en Palacio y otro fuera, que son los que planifican el futuro a corto y a largo plazo. Uno es planificación y el otro es el secretariado de la presidencia que encabeza Montalvo, al que tú perteneces. Realmente, fuera de discurso, en el día a día, ¿cuál es la agenda de este gobierno con mira? Porque ustedes formalizaron y llevaron a cabo uno de los programas más bonitos, que fue el 911, ¿verdad? En que ya solo le queda ampliarse, pero es una conquista clara y concreta. ¿Qué otra cosa como esa hay que uno pueda decir, bueno, esa es una obra de este gobierno pensada y planificada? Bueno, tenemos varias. Por ejemplo, el proyecto de viviendas de La Barquita. Hermosísimo. La verdad es que sacar miles de personas de donde estaban viviendo en condiciones deplorables a un proyecto que más que habitacional es un hábitat, porque incluye un sinnúmero de facilidades deportivas, de espacios públicos, para que la persona viva dignamente. Y todo lo que hace González Cuadra, o todo lo que hace los servicios, etcétera, ¿qué tiene que ver la presidencia con eso? ¿Es el coordinador de todo eso? Claro que sí, primero, muchas veces es el que diseña técnicamente qué se quiere y también el que coordina la implementación. Ese es en el caso, por ejemplo, de La Barquita, pero tenemos Ciudad Juan Bosch, donde 25,000 viviendas van a ser desarrolladas en esa zona con un concepto integral revolucionario para América Latina. Nosotros nos inspiramos en Ciudad Verde de Colombia, pero la verdad es que al comparar ambos proyectos vemos que es mucho más integral lo que se está pensando para República Dominicana. En el caso de la salud, que a veces veo que ustedes han participado en diálogos y en planificación ¿qué tiene que ver el ministerio con el área de la salud y de la seguridad social? En el Ministerio de la Presidencia fuimos los coordinadores del equipo negociador del gobierno que se sentó con los gremios de salud a definir la agenda programática. Contrario a ocasiones anteriores donde todo era un aumento de salario, yo a nivel de chanza digo, era un bingo donde cada quien decía un número a ver cuál quedaba. No, se diseñó una política salarial que verdaderamente permita la conformación de la red única de salud y la mejora en los servicios. Eso llevó a que, además del aumento de 25% que se le hizo a los médicos, se hizo una nivelación con el personal del Servicio Nacional de Salud hasta llevarlo a los niveles de ingreso del IDSS, porque se iba a formar la red única. Pero además una serie de incentivos que apuntan hacia los objetivos que se quieren lograr en salud. 10% para atención primaria, para poder desarrollar ese nivel donde se resuelvan entre el 60 y el 80% de la casuística de la población dominicana. 15% de incentivo de buen desempeño, para que los profesionales estén motivados a dar un buen trato a la ciudadanía de calidad y calidez. 15% la recertificación, para que tengan los incentivos para actualizar sus conocimientos. 20% para la frontera, para que puedan ir hacia esos lugares donde se necesita mayor personal asistencial para atender los casos de salud que ahí se dan. Entonces fue una política salarial diseñada desde el gobierno bajo la coordinación del Ministerio de la Presidencia, pero también ahora estamos en la transformación del sector salud. Un sinnúmero de acciones, desde la conformación de la red única, para aumentar la disponibilidad de infraestructura, para rediseñar la red, el desarrollo de la atención primaria. Todos esos son elementos que se coordinan desde el Ministerio de la Presidencia con las demás entidades. El presidente habla de que se le aumentó algo a los médicos, se envió a la ministra de Educación Superior, a la UAS, y se ayudó a la universidad, y se han aumentado los salarios de los policías, de una parte de la policía, y dijo el presidente, y esperamos que cuando fluyan los recursos, pues podamos hacer algunos otros aumentos. Y la pregunta es, ¿cuál es el punto más difícil que le pueden dar al Ministerio de la Presidencia de la República con respecto a un aumento salarial generalizado, es decir, que sea un aumento salarial para todos? Bueno, habría que diseñar un aumento salarial que vaya en línea con los objetivos del programa.
el presidente Medina en sus 2 mandatos de gobierno siempre ha priorizado las poblaciones de menores ingresos. Entonces habría que ver un aumento salarial que privilegie a esas personas. Miles y miles de empleados que sus salarios obviamente no son lo que deberían ser. Deberíamos aumentarle, más que a los que ganan un salario mayor. Pero también una política salarial que apunte hacia la meritocracia, que eso conllevaría un análisis. Vamos a ver quiénes son los que requieren, dado su nivel de preparación y su nivel de compromiso, un mayor aumento de su salario. Eso es difícil hacerlo a nivel general y es por eso que en los 4 años anteriores se enfatizó ciertos grupos. El grupo de salud, el grupo de educación, el aumento de salarios en el sector de educación fue de 66% para los profesores de educación primaria. Por cierto, ¿qué falta en educación? ¿Qué falta hacer? Muchas cosas. Falta priorizar la política docente. Todas las investigaciones en el ámbito educativo dicen que hay 2 figuras que son centrales en el desarrollo de los aprendizajes de los niños: los profesores y los directores de escuela. Y es por eso que en estos 4 años la agenda de calidad apunta fundamentalmente a la formación de una nueva generación de profesores de excelencia. Empezamos este año con 3.000, pero la meta para los 4 años son 20.000. La generación de una cohorte de directores de excelencia con un concepto distinto de liderazgo pedagógico. Que no sea un director que administre papeles y firme cheques, no. Que sea un director líder en su comunidad para el desarrollo de los aprendizajes. Y obviamente la capacitación de los más de 80.000 maestros que ahora mismo tenemos en nuestras aulas. Poder detectar en ellos sus debilidades y fortalezas a través de la evaluación de desempeño, bien hecha como se está pautando para este año, y que a partir de ahí salga una agenda de desarrollo profesional para cada quien según sus necesidades. Doctor. Eso, conjuntamente con el desarrollo de la primera infancia, entendemos que estamos apostando a lo que la literatura identifica como la clave para la calidad del sistema educativo. Usted plantea que la priorización en la escala y los aumentos salariales fue justamente el sector salud y el sector educación, y mencionaba el término de la meritocracia. ¿No será que el sector salud y educación, profesores y médicos, son de los sectores que más presión social le generan al gobierno, y por eso justamente la escala salarial que se pactó, aunque hubo incumplimiento en los 4 años, si usted recordará, por eso las protestas que estaban realizando los profesores, porque se supone que en los 4 años pasados iban a recibir un aumento de un 100%, y eso no ocurrió así. ¿Qué papel juega el componente social, el activismo de esos 2 sectores? Bueno, primero que nada, son sectores donde queremos lograr una transformación, y por eso tenemos que tener al personal motivado, tener al personal optimista sobre los cambios que vienen, y el componente salarial siempre juega un papel. Pero además de eso, hay que admitir que eran sectores donde teníamos rezagos en cuanto a sus salarios. Ciertamente los médicos y los maestros, en este año se da un aumento a los policías y los militares, eran grupos poblacionales que teníamos que priorizar. Independientemente de que ciertamente tiene un activismo muy fuerte, pero siendo justos había que hacerlo. Obviamente es una política salarial que debe apuntar hacia la meritocracia. Por eso los incentivos en salud. Por eso el ministro de Educación enfatizaba que los aumentos partan de una evaluación del personal, que ya se puso para el próximo año. Hay algunas cosas que han ocurrido y que no es un programa de televisión el que tiene que resaltarlo. Es el trabajo de ustedes, los miembros del gobierno. Y son los efectos no deseados de una cosa buena. Es decir, hay medicamentos que se prescriben para algo, curan a las personas, pero posiblemente le ocasionan algún efecto colateral. Es el caso de salud. Los principales centros de salud, los más modernos, los mejor equipados, los que tienen la oportunidad de que el Estado les ofrece, compiten ventajosamente que una clínica que tiene que reponer equipos, que no tiene recursos y que tiene que pagar hasta impuestos. El caso de educación, en que ya el colegio privado no puede pagar los salarios que está pagando educación.
Entonces, eso cuando se toman el 911 que está ofreciendo un servicio que ya nadie piensa en otra cosa que no es en el 911. Pregunto, cuando ustedes planifican el país, ¿se están dando cuenta que educación, salud, que ya ustedes están trabajando, podría ocasionarse estos mismos problemas de educación en salud, por ejemplo, en comida, en el fisco y en la moneda? Es decir, que tienen que incursionar ahí para lograr que haya un equilibrio entre el sector privado y el sector público. Ciertamente las políticas tienen que ser integrales. Nosotros, si bien priorizamos los grupos poblacionales de menores ingresos, somos un gobierno que trabaja para el país. Y la acción del gobierno en la mejora de los servicios públicos también apunta hacia disciplinar al mercado y exigir indirectamente al sector privado que dé mayores niveles de calidad y atención a la población que usa sus servicios. Cuando vemos nosotros que en educación ya los colegios se están quejando de me estoy quedando sin estudiantes. Bueno, vamos a trabajar juntos. Y sin maestros. Bueno, pues vamos a trabajar juntos en que ustedes mejoren la calidad y que ustedes puedan brindar un servicio que la población se sienta confiada y se sienta satisfecha. Pero ciertamente es la responsabilidad del gobierno garantizar que eso pase. En algunos casos habrá una recomposición. Vemos que ya luego de la implementación de la jornada extendida, el porcentaje de estudiantes en el nivel privado está bajando. Bueno, lo que tenemos que apuntar es a que vaya a un sector público que dé mayor calidad y mayor pertinencia. Y siempre que el sector privado quede con una franja de la población, eso es normal, pero que sientan la presión de que lo tienen que hacer bien. Y eso es lo que vemos en economía. Nada mejora más la calidad que una buena competencia. Entonces aquí habrá que competir con el Estado. Ahora, el Estado tiene que garantizar una buena oferta en esos servicios públicos porque es nuestra responsabilidad constitucional y es nuestro compromiso con la ciudadanía. Bien, en el caso de los presupuestos, cuando ustedes planifican, toman en cuenta que posiblemente no haya de dónde cumplir esos compromisos. Eso es lo primero. No, pero a veces parece que no. A veces parece que no, porque usted tiene aquí un país de que la 12ª se convierte en la 10ª, a veces en enero y febrero no hay presupuesto. Sí, lo que pasa es que en enero y febrero las recaudaciones normalmente caen y es por eso que sentimos esa presión los primeros meses, por el rezago de las compras navideñas que dejan a la población con ciertas limitaciones en sus compras y por eso se sienten los impuestos. Pero obviamente, y eso es algo importante que la ciudadanía tiene que entender, es legítimo tener muchas aspiraciones y muchas necesidades. Y es legítimo también exigirlo. Ahora hay que saber que como gobierno hay limitaciones en el presupuesto que no nos permiten ir tan rápido como quisiéramos. Con una presión fiscal de 14% del Producto Interno Bruto, son muchas las limitaciones que tenemos. Gran parte de su presupuesto ya está comprometido entre el 4%, el pago de intereses y el subsidio eléctrico. Entonces, quisiéramos hacer más, pero vamos tan rápido como el presupuesto nos permite. Juan Ariel, ustedes tienen una agenda de trabajo para este año y supongo que tienen un programa de gobierno para estos 4 años nuevos, porque vino la reelección y parece ser que el programa es clandestino. ¿Tiene el gobierno claro lo que quiere hacer en el 2017, en el próximo? Porque sí, año de desarrollo forestal, muy bien, pero eso es un enunciado. ¿Realmente tienen ustedes una pauta de los 4 años claros y nos lo puedes decir? Completamente. Para declarar el 2017 como año del desarrollo agroforestal, había 7 proyectos diseñados ya para ser implementados en este año, porque si no se queda en un simple enunciado. Y así cada año se tienen las prioridades que se quieren visibilizar, pero además de eso un programa de gobierno que se le da un seguimiento, que tiene planes de acción durante los 4 años, metas intermedias que hay que cumplir para poder lograr
llegar hacia la meta final propuesta en el programa de gobierno. O sea que estamos experimentando una planificación a nivel del gobierno como nunca antes se había visto en décadas recientes. Bien, existe el pensamiento de que hablar de austeridad da mala suerte, porque yo no veo ningún gobierno que hable de austeridad en los últimos años. Bueno, nosotros desde el punto de vista fiscal, conscientes de las limitaciones que teníamos, de las primeras medidas que se tomaron en el 2012 fueron medidas de austeridad, prohibiendo muchos de los gastos superfluos que anteriormente se tenían. Pero este año, por ejemplo, con el decreto 1517 que establece un orden para las compras públicas, donde no se pueden iniciar procesos de compras hasta que no se certifique que hay una disponibilidad de fondos. Con eso también buscamos que los proveedores del Estado, sobre todo las MIPYMES, puedan garantizar que se tendrá el presupuesto para pagarles, porque estamos incluyendo, hemos más que triplicado la cantidad de pymes que le provee al Estado, pero queremos darles seguridad de que cuando vayan a entregar al gobierno se les realizará el pago en un momento debido. Bien, el doctor Junior Espinosa y quien le habla, tenemos la idea de que el presidente Medina tiene dos condiciones que a veces no compartimos. Una es que él se monta en la ola. Y número dos es que todo lo resuelve desde el punto de vista político. Tú que trabajas en un área bastante técnica, estás viendo el día a día, estás convencido de que Danilo Medina tiene un programa aparte, fuera de lo político, y que resuelve de forma objetiva los problemas y no frente a las demandas que hacen en la calle. Completamente. De hecho, yo creo que el presidente Medina ha sido pionero en priorizar ciertas acciones y ciertos grupos donde no se tenía gran rédito político. Digamos, por ejemplo, en la parte rural. Ha sido probablemente el periodo de gobierno donde más énfasis se ha puesto en el desarrollo rural. Y eso se ve en las estadísticas. Gran parte de la caída de la pobreza ha sido en las zonas rurales, a pesar de que la mayor parte de la población y de los votantes están en las urbes, Santo Domingo y Santiago. Pero aún así, con esos microproyectos que muchas veces uno dice, bueno, pues son proyectitos, sí, pero son proyectitos de los cuales muchas personas viven, y cada persona es lo suficientemente digna para que como gobierno nos preocupemos por ello. Yendo a esas comunidades, quizás con acupuntura muchas veces de cosas, infraestructuras que necesitan un pequeño préstamo, es priorizar esa población que anteriormente no tenía una voz en el país. Eso también mucha gente decía, no se invierte en educación porque eso no tiene mérito político, eso se ve a largo plazo. Y vemos que ha sido el gobierno que más ha invertido en educación, no solamente desde el punto de vista de presupuesto, sino del capital político y el tiempo que se le dedica. El presidente Medina reúne al equipo al menos cada 2 meses para darle seguimiento a cada una de las ejecutorias. Entonces, sí que aparte de la agenda que se ve en los periódicos, es mucho el trabajo que se hace tras bastidores, es mucho el trabajo que quizás no llega a los periódicos, quizás no llega a la opinión pública, pero que está transformando la vida de los dominicanos. Ariel, desde el gobierno, ¿no? Todo, insisten mucho en el tema de la presión tributaria, se quejan de que es muy baja. A mí me gustaría saber 2 cosas. Uno, ¿cuál sería la presión tributaria ideal con la que el gobierno pudiera manejarse? ¿Y qué hacer para convencer a la gente de que hay que pagar impuestos y que no se van a quedar en los bolsillos de algunos empresarios y algunos funcionarios, vía las diferentes modalidades de corrupción? Sí. ¿Cómo enfrentar esa situación? Bueno, la pregunta 1, ¿cuál sería la presión tributaria ideal? Yo me remitiría a la Estrategia Nacional de Desarrollo, que tiene metas que han sido consensuadas por toda la población sobre cuál es la presión fiscal que permitiría implementar la agenda de desarrollo que tenemos, que se supone que para estos años ya esté al menos en el 18% y que hasta 2030 podamos llegar a un 25% del PIB. ¿Cómo convencer a la población? Primero, con transparencia. Ciertamente es mucho lo que hemos hecho, pero es mucho lo que nos queda por hacer para mejorar la transparencia en las ejecuciones del gobierno. También buena implementación de los programas públicos, que la ciudadanía sienta que ese impuesto que paga transforma sus vidas. Hemos logrado mucho, pero aún nos queda un gran camino por recorrer. Bien, Ariel, para terminar, quiero pedirte
que nos cuente. Tú has tenido el privilegio de llegar a ser viceministro de la presidencia, muy joven, y tienes que seguir las pautas de tus superiores, como es normal, presidente, ministro, etc. En lo personal, ¿cuál es el proyecto que tú has ejecutado o por ejecutar que tú has enfrentado con mayor entusiasmo? La política docente. ¿La? Política docente. Yo estoy inmerso junto con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior en la creación de esa nueva cohorte de maestros que transformarán las aulas dominicanas, que crearán una nueva generación de dominicanos y dominicanas que apoyen y desarrollen su país. ¿Y cuáles son las medidas básicas? Bueno, pudiéramos tener un programa completo hablando de eso, Sí, sí. pero básicamente elevar el nivel de los estudiantes que entran, tratar de que los mejores candidatos sean los que terminen en la docencia, que estudien a tiempo completo y dedicación exclusiva. Para eso se le va a dar no solamente una beca para el pago de sus estudios, sino estipendio mensual para que vivan de eso. La pregunta iba sobre la base de que en los últimos tiempos no son los estudiantes los que se están quemando, sino los profesores. Así es, y por eso queremos transformar esa realidad y tener profesores Entonces, ¿qué medidas se toman para elevar ese tipo de aspectos? La técnica y la concentración en los maestros. Bueno, queremos formar una nueva generación de maestros, pero tenemos que trabajar con los que ya están. En formar una nueva generación de maestros, además de seleccionar los mejores, darle apoyo para que estudien a tiempo completo y dedicación exclusiva, un programa donde sus profesores serán del más alto nivel nacional e internacional. Tenemos una agenda de traer profesores extranjeros del más alto nivel, a poderlos sumergir en el conocimiento internacional. Van a ser estudiantes con pleno dominio de las tecnologías, que serán bilingües, completamente bilingües al terminar su programa. En fin, una serie de políticas y una serie de acciones para que la población dominicana tenga en el futuro maestros que cambien desde las aulas el país, cambiando las personas. Bien. Juan Ariel Jiménez, viceministro de la Presidencia, gracias por estar con nosotros. Y como dijiste, educación da para un programa. Está